Se acaba de confirmar que las fuerzas de Israel están realizando ataques contra lo que ellos dicen infraestructuras terroristas, pero en Siria, así como lo escuchan. Ya no solamente son ataques a Gaza, ya no solamente son amenazas al Líbano, sino que ha empezado un ataque directo al territorio de Siria. ¿Qué significa esto y por qué se tensa todavía más la situación en Oriente Medio? Vamos a comentarlo. Casas de Israel llevaron a cabo ataques contra objetivos específicos de los que Tel Aviv considera son sitios de infraestructura terrorista dentro de Siria, según informó la propia Fuerza de Defensa de Israel. Ahora, los ataques del país hebreo fueron una medida de respuesta al fuego transfronterizo dirigido el 10 de noviembre hacia los altos del Golán, según ha dicho la propia entidad castrense. Y es que las fuerzas del país gobernado por Benjamín Netanyahu también ha dicho que, bueno, ellos realizaron los ataques contra una serie de objetivos terroristas en territorio libanés, en los que fueron destruidas infraestructuras y posiciones militares de la organización Hezbollah. Es decir, en este momento se está diciendo que el Hezbollah ya no solamente está en el Líbano, sino en Siria, y por eso, a diferencia del Líbano, han decidido atacar directamente esta parte del mundo. Apenas un día antes, Israel había realizado otro ataque en suelo sirio como represalia al lanzamiento de un dron militar sirio a la ciudad israelí de Eilat. Ahora, el 9 de noviembre, los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah, que en este caso controlan pues el norte de Yemen, se atribuyeron la autoría de un bombardeo contra Eilat en el sur de Israel. Y sí, paulatinamente el conflicto entre Palestina y Israel ha empezado a extenderse a más países de Oriente Medio, como el Líbano y Siria. Y esto es algo bastante preocupante, incluso para el propio gobierno de Israel. Recordemos que en todo momento salió incluso el ministro de Economía, el Banco Central de Israel, a decir que si el conflicto termina aquí, ya se ha perdido bastante dinero. Ya la estabilidad económica de Israel se ha quedado bastante golpeada, pero si se unen otros países, la situación económica en un tiempo no muy largo va a ser bastante complicada para el propio Israel, porque se están gastando más del 10% del Producto Interno Bruto nada más en el conflicto con Gaza, sin tomar en cuenta otro tipo de participantes. Y en este caso, lo que se está comentando es que el conflicto todavía tiene para rato, tomando en cuenta también que otros actores podrían unirse precisamente a esta situación. Y sí, lo que está pasando en este momento en Israel es que han decidido empezar a atacar otros países o amenazarlos, como es el caso del Líbano. ¿Qué hay detrás del apoyo que Estados Unidos mantiene con Israel? Esta es una pregunta de la cual ha decidido responder el propio político estadounidense John Mearsheimer. Él mismo ha comentado que en realidad lo que pasa es que esto ya lo sabían los predecesores de Joe Biden, Barack Obama, Jimmy Carter y el propio George Bush. Si uno cruza una línea con el grupo de presión de Israel, va a tener que pagar un precio político. El mismo politólogo ha señalado que el sistema político estadounidense se organiza de tal manera que se permite que un grupo de presión tenga una gran influencia incluso sobre el propio mandatario norteamericano. Ha mencionado como un claro ejemplo lo que ha sucedido con la Asociación Nacional del Rifle, cuando se intenta quitar el tema de la segunda enmienda o la utilización de armas de fuego dentro de territorio estadounidense. El mismo politólogo, el mismo experto, también comenta que no hay absolutamente nada que sea ilegal, inmoral y poco ético precisamente en este lobby. Al mismo tiempo, el propio experto ha dicho que la época en la que Tel Aviv era un activo estratégico para Washington ya no existe. Entonces, realmente no se está ayudando a Israel por algún tipo de estrategia geopolítica o mejorar la zona de influencia, sino más bien porque existe pues lobbies que estarían presionando al gobierno de Estados Unidos. Al menos esto es lo que dice el experto. Lo único que empieza a llamar la atención es que, de acuerdo con el experto, la actual relación especial de los Estados Unidos con Israel se basa en algo más que motivos estratégicos o morales. Se dice que, sobre todo tomando en cuenta la forma en la que Israel ha estado tratando a los palestinos y el contexto de la escalada del conflicto en Gaza. Además, el propio presidente Joe Biden había prometido que iba a apoyar a Israel tras el ataque de lo que sucedió, obviamente provocado por el grupo Hamas. Pero lo que está pasando en este momento no deja muy bien
bien sentado al gobernante estadounidense, porque sí, han dicho que van a apoyar a Israel, pero lo que está pasando en este momento no sienta nada bien, porque si dejan de hacerlo, los lobbies podrían presionar, y si lo siguen haciendo, la comunidad internacional puede terminar criticando al gobierno estadounidense. El grupo radical palestino Hamas ha pedido a los países árabes y musulmanes que tomen la decisión histórica que permita poner fin a la violencia en Gaza. Y sí, en este caso, lo que ha dicho es que les piden, en nombre de los lazos de hermandad árabe e islámica, que tomen una decisión histórica y firme, que ponga fin de inmediato a la agresión sionista contra la franja de Gaza. Ellos mismos han comentado y le han pedido a los líderes de la comunidad musulmana que utilicen, escuchen bien esto, todas las capacidades que tengan para presionar a la administración estadounidense, la cual sería la responsable directa de lo que está sucediendo en Gaza. Es decir, ya ni siquiera se está hablando de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Y sí, en este caso, las represalias de Tel Aviv han declarado que no han sido de manera humanitaria bien recibidas por la comunidad internacional. Hemos visto a la propia Organización de las Naciones Unidas criticando lo que hacía Israel. Hemos visto cómo Israel le respondía diciendo que, bueno, la ONU era una organización irrelevante. Y sí, en este momento estamos en una tensión en la cual incluso los aliados del propio Estados Unidos se están planteando si esta situación tiene pues algún tipo de favoritismo o si tiene algún sentido apoyar a la administración de Benjamín Netanyahu, tomando en cuenta la forma en la que están actuando en la franja de Gaza. Recordemos que unas horas antes de estas declaraciones, 57 países árabes y mayoría musulmana participaron en la cumbre conjunta de la Organización de Cooperación Islámica, la que habíamos comentado, en la que estaba participando Turquía y que empezaba pues a tomarlo como una herramienta geopolítica a la hora de hablar de lo que está pasando. Y por si acaso, esta cumbre también ha tenido participación de la propia Liga Árabe, y en ella se ha abordado la situación del enclave palestino. En dicha reunión se determinó que ni Israel ni todos los países de la región van a gozar de paz y seguridad hasta que se establezca un Estado palestino independiente, algo bastante contrario a lo que está buscando el propio Benjamín Netanyahu. Entonces tenemos como resumen que 57 países están yendo en contra de lo que está buscando Israel, que, como hemos comentado, busca administrar por tiempo indefinido la franja de Gaza. La Organización Mundial de la Salud acaba de hacer una denuncia bastante preocupante. Confirman que han perdido contacto con sus coordinadores en el hospital de Al-Shifa de Gaza. Así como lo escuchan, nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud ha perdido entonces el contacto con sus coordinadores en medio de los combates que estaban llevándose cerca de las instalaciones médicas. Esto lo ha informado el propio director del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El mismo dice entonces que la Organización Mundial de la Salud ha perdido el contacto con los coordinadores del hospital de Al-Shifa en Gaza. Hay informes de repetidos ataques contra el hospital directamente. Esto es lo que ha escrito el propio funcionario. Ahora, el jefe del propio organismo también ha subrayado que la organización está seriamente preocupada por la seguridad de los trabajadores médicos y los pacientes y ha pedido su evacuación inmediata. Previamente, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras había anunciado que los ataques contra Al-Shifa se habían intensificado dramáticamente en las últimas horas, y de hecho los Médicos Sin Fronteras reiteraron urgentemente sus llamados a detener los ataques contra los hospitales y a proteger las instalaciones médicas, al personal sanitario y a todos los pacientes. Y es que sí, esta es una situación complicada que se está viviendo en esta parte del mundo, en la cual incluso la Organización Mundial de la Salud sale bastante preocupada porque se estarían atacando directamente ya hasta hospitales. Un escenario que ha sido incluso criticado por el presidente francés Emmanuel Macron y diferentes entidades internacionales. Y en este punto, para muchos, la tensión se ha salido completamente de las manos. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.